Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo de Pentecostés. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 a 11. El Espíritu Santo desciende sobre la comunidad cristiana. Cuando Jesús aún estaba con sus discípulos, les prometió que no los dejaría solos, sino que el Padre les enviaría el Espíritu Santo para que les enseñara todas las cosas y les recordara todo lo que Jesús les había dicho. Hoy celebramos la fiesta de este don dado por el Padre del Cielo a la humanidad. Nuestro pasaje narra el descenso del Espíritu Santo con una serie de imágenes que ilustran los prodigios admirables que sucedieron el día de Pentecostés. Truenos, viento impetuoso, llamas que descienden del cielo, los apóstoles que hablan lenguas extranjeras, etc. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no todos son galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos contar las maravillas de Dios en nuestras lenguas. San Lucas ubica el descenso del Espíritu Santo sobre la comunidad cristiana en el contexto de una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. En ella los judíos conmemoraban la alegría de la cosecha del trigo. Se celebraba más o menos por el mes de junio, que correspondía a la conclusión de 7 semanas después de la Pascua, es decir, después de la conmemoración de la salida de Egipto. En hebreo esta fiesta se llama Hag Shavuot. Hag es fiesta y Shavuot semanas. En lengua griega se llama Pentecoste Gemera. Penteconta es 50 y Gemera día, es decir, el día 50 después de la Pascua. En tiempos de Jesús, esta fiesta dejó de ser solamente agrícola y se convirtió en una fiesta religiosa con la cual el pueblo de Israel conmemoraba el don de haber recibido la ley de parte de Dios en el monte Sinaí. Por tanto, era una fiesta que expresaba gozo y alegría porque los judíos se sentían orgullosos con respecto a los demás pueblos de haber recibido el don de la ley, como dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 4. Guarden y pongan por obra los preceptos y normas que Dios ordenó, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. De acuerdo con el Evangelio de Juan, Jesús entregó su espíritu a sus discípulos reunidos en el cenáculo el mismo día de la Pascua. Sin embargo, Lucas ubica este acontecimiento 50 días después, justamente en el día de Pentecostés, para enseñarnos que el Espíritu Santo ha sido el don que sustituyó a la ley antigua, convirtiéndose en la nueva ley para el cristiano. Ley antigua no significa que sea vieja, porque lo viejo se elimina, mientras que lo antiguo es precioso, se conserva, pero pierde su vigencia. Es que la Torá era una ley externa al ser humano, mientras que el Espíritu es ahora una nueva vida, una ley que se manifiesta desde el interior de cada persona. La palabra Torá, que traducimos por ley, viene del verbo yará en hebreo, que significa lanzar una flecha para indicar una dirección o un camino a seguir. Por tanto, la ley indicaba el camino de la vida para llegar a ser un verdadero ser humano. Ella prendía las alarmas, alertaba cuando una persona se desviaba de este camino. Sin embargo, esta ley tenía un límite, porque no daba la fuerza para seguir el camino. La Torá era como las señales de tránsito que indicaban la dirección para llegar a la meta, pero no daban la fuerza para caminar.
En este sentido, el espíritu que Jesús entrega concede identidad al cristiano, le confiere una fuerza y una naturaleza propia. Ilustremos este concepto con un ejemplo. Si una madre ve que su hijo está en un inminente peligro y ella lo puede salvar, ella actúa por su naturaleza de madre. No es necesario que reciba órdenes de afuera, tampoco que se lea una serie de manuales antes de actuar. Lo hace instintivamente porque la mueve el amor maternal que por naturaleza existe dentro de ella. Así actúa y expresa su amor quien tiene el Espíritu Santo. Cuando Israel recibe el don de la ley, establece una y otra vez alianzas con Dios con el fin de observarla, pero no es capaz porque se trata de preceptos externos y los israelitas no tenían la fuerza interna para cumplirlos. Cuando el pueblo se encontraba en el exilio en Babilonia, expresaba el profeta Ezequiel su incapacidad para poder permanecer fiel a la Torá. El profeta anima a los exiliados, les da aliento y les dice que Dios les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Les quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Él les dará su propio espíritu para que sean fieles a sus preceptos y obedezcan sus leyes. También el profeta Jeremías había anunciado a los israelitas las palabras del Señor. Pondré mi ley dentro de ustedes y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Estas profecías se cumplieron el día de Pascua, cuando Jesús entregó su espíritu a sus discípulos. San Juan también lee la muerte de Jesús como un Pentecostés. Dice que después de que los soldados le dieron vinagre, él dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. No dice que expiró, como narra el evangelista Marcos, sino que entregó su espíritu. De este modo, Jesús ha entregado su vida, dándonos su fuerza divina, que es su espíritu. Si Jesús no nos hubiera donado su espíritu, simplemente lo recordaríamos como un personaje famoso de la historia, admirado por su bondad y sus obras, por el amor que ha manifestado a la humanidad, pero el mundo hubiera continuado como antes. Para poder transformar el mundo se necesita el Espíritu de Jesús, es decir, su misma fuerza, su misma capacidad de amar. Gracias a la acción del Espíritu de Jesús, nosotros somos capaces de poner la otra mejilla a quien nos golpee la mejilla derecha, o de hacer el bien a quien nos ha hecho daño, o de ofrecer el manto a quien nos quiera quitar la túnica. Dado que la naturaleza biológica nos impulsa en una dirección opuesta al Evangelio, solamente con la fuerza interior del Espíritu podemos actuar como lo hacía Jesús. Es por esto por lo que Jesús dijo a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne. Hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar y comenzar la construcción del reino de Dios. Este es el Espíritu que Jesús nos ha donado en el Calvario cuando concluyó su misión en este mundo. San Lucas utiliza unas imágenes bíblicas para ilustrar el acontecimiento del don del Espíritu y para indicar cómo el Espíritu transforma nuestra vida. Son imágenes que expresan un sentido teológico. Veamos cada una de ellas. En primer lugar, un viento impetuoso. El texto dice que de repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban los apóstoles. El Espíritu se manifiesta como una fuerza que desciende desde el cielo, no procede de la tierra, es decir, no procede de nuestra naturaleza biológica, sino de la naturaleza de Dios. El Espíritu es comparado con un viento impetuoso. Esta imagen aparece por primera vez en el libro del Génesis. Al comienzo de la creación, este espíritu ruaj en hebreo ondeaba sobre las aguas del abismo para crear con una fuerza abrumadora un mundo nuevo. También aparece la imagen del viento impetuoso en el encuentro del profeta Elías con Dios en el monte Horeb. El texto dice que cuando el Señor pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y quebraba las peñas delante del Señor.
Así es el Espíritu que viene del cielo. Es capaz de romper toda aquella parte de maldad que hay en el ser humano. El Espíritu derriba el corazón de piedra que existe en la persona y el mundo se transforma. Cuando Jesús entró en casa de Zaqueo, todo cambió en su vida. Muchas veces pensamos que una vida que va por mal camino ya no se recupera, pero cuando llega la fuerza del Espíritu, esta vida se transforma radicalmente. El Espíritu es capaz de eliminar toda incomprensión a nivel familiar, toda desaveniencia a nivel social e incluso la violencia y la guerra a nivel mundial. En segundo lugar, en nuestro pasaje aparece la imagen de las lenguas, que son como de fuego. Ellas descendieron por separado sobre cada uno de los apóstoles. Los rabinos decían que cuando Dios había dado la ley en el monte Sinaí, sus palabras habían tomado la forma de 70 lenguas de fuego, y así indicaban que la Torá estaba destinada a todos los pueblos de la tierra. El fuego es una imagen que se utiliza en la Biblia para representar a Dios en primer lugar. En el episodio de la zarza ardiente, en el libro del Éxodo, cuando Moisés encuentra a Dios en el Sinaí, el Señor es representado por un fuego que no se consuma. De esta manera se indica la incorruptibilidad y la inmortalidad de Dios. También encontramos la imagen de Dios comparada con una columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel por el camino del desierto. Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí para entregar la ley al pueblo de Israel, se dice que descendió como un fuego devorador. Notemos que Lucas representa con imágenes similares el don del Espíritu Santo, es decir, la nueva ley para el cristiano. Por otra parte, Lucas dice que en Pentecostés hubo un ruido como de terremoto, y esta imagen indica que ante la presencia del Espíritu, el mundo viejo comienza a temblar y a derrumbarse. Todo su andamiaje y sus construcciones caen al piso. Cuando llega el don del Espíritu, todas las estructuras de poder y de dominio presentes en este mundo se derriban. En tercer lugar, en nuestro pasaje aparece el fuego. Es también una imagen apocalíptica. En aquel tiempo se creía que al final de los tiempos Dios intervendría enviando un fuego para destruir toda la creación y crear un mundo nuevo. Juan el Bautista y Jesús también utilizaron esta imagen. El Bautista decía: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. También Jesús dijo: he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Es el fuego del Espíritu que quema todo lo negativo que existe en la persona y acaba con el mal del mundo. Elimina todo aquello que se opone a la naturaleza divina. Este fuego no es otra cosa que el amor de Dios, un fuego que ya arde en el mundo. En cuarto lugar, aparece la imagen de las diferentes lenguas. El texto dice que cuando los apóstoles se llenaron de Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. El lenguaje no es solamente la expresión de la identidad cultural de un grupo humano, sino también la manera de comunicarse, de establecer lazos duraderos entre las personas, de crear comunidad. Hablar otras lenguas significa crear relaciones, superar los guetos, el egoísmo, la división, el racismo y la marginación. El día de Pentecostés sucede todo lo contrario a lo que aconteció en la construcción de la Torre de Babel. Allí el hombre pretendía tener un solo lenguaje para poder ejercer el dominio y la esclavitud, pero Dios quiso que no se entendieran entre sí y que se alejaran los unos de los otros, porque Dios prefiere la diversidad cultural, que cada pueblo conserve su propia identidad y no la globalización del poder y del dominio. En Pentecostés esta diversidad cultural existe, pero en la unidad que ofrece el Espíritu. Es decir, aquí se construye una comunidad capaz de diálogo, de entendimiento y de comunión. Es el resurgir de una humanidad unida, no por la fuerza de las armas,
sino por compartir la misma experiencia interior del amor, fuente de libertad y de comunión. El lenguaje de Pentecostés es nuevo. Ya no es el lenguaje del odio, del rencor, de la división que permanece en el mundo viejo, sino el lenguaje del servicio, de la donación, de la comprensión que permanece en el mundo nuevo. En definitiva, es el Espíritu el que transforma la humanidad en una única familia, donde todos se entienden y se aman. Por tanto, quien acoge el don del Espíritu tiene un nuevo nacimiento y se convierte en hijo de Dios. Finalmente, el texto presenta a los destinatarios del mensaje. Se trata de un elenco de personas procedentes de varios territorios en el que se hablaban una diversidad de lenguas. Hay representantes de todo el mundo antiguo, desde Mesopotamia, pasando por Canaán, por el Asia Menor, por el norte de África hasta Roma. De este modo, el evangelista dice que el evangelio debe ser anunciado a todos los pueblos y a todas las culturas, representando así la universalidad de la iglesia. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 a 13. Los carismas concedidos por el Espíritu Santo son para la edificación de la comunidad. A pesar de que la comunidad de Corinto era viva y fervorosa, sin embargo, había rivalidades y divisiones entre sus miembros. La causa era la manera como algunos de ellos concebían los carismas que habían recibido del Espíritu. Quienes poseían estos dones se consideraban escogidos, privilegiados por Dios. Se presentaban como iluminados y asumían actitudes de autoritarismo y de prepotencia que no favorecían la fraternidad y la libertad. Estas personas despreciaban y descalificaban a quienes no habían recibido carismas especiales. Los consideraban cristianos de segunda clase, sin voz ni voto en la comunidad. Pablo asume esta problemática en esta carta, corrige, amonesta, da consejos, muestra la incoherencia de estos comportamientos con el Evangelio. En nuestro texto, el apóstol explicita que los dones recibidos están en función del bien de la comunidad. Por eso les hago notar que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Como el cuerpo, que siendo uno, tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. Para Pablo, el verdadero carisma es el que lleva a confesar que Jesús es el Señor. Si bien es cierto, hay diversidad de carismas, todos proceden del mismo espíritu y todos estos dones están para la edificación de la comunidad. Hay diversidad de funciones, pero es Dios mismo quien actúa en todos. En nuestro pasaje, el apóstol concluye comparando a la comunidad cristiana con el cuerpo. El cuerpo es uno solo, pero como un organismo está compuesto por la diversidad de sus miembros. Y así como por todos los miembros del cuerpo circula la misma sangre, así también por todos los miembros de la comunidad circula la misma vida, pues todos han sido bautizados en un solo espíritu y han recibido un único espíritu. Por tanto, todos los cristianos somos iguales, nadie es superior a otro. El Espíritu alimenta y da vida al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por consiguiente, fomenta la cohesión, dinamiza la fraternidad y mantiene la unidad en la comunidad. En la carta a los Romanos, el apóstol utiliza la misma imagen del cuerpo para referirse a la comunidad cristiana y dice: nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. El Evangelio es de San Juan, capítulo 15, versículos 26 a 27 y capítulo 16, versículos 12 a 15, la promesa y la acción del Espíritu. La liturgia de este domingo ofrece dos propuestas para el Evangelio, ambas de San Juan.
La primera es del capítulo 20 que hemos explicado hace poco, el segundo domingo de Pascua. Y la segunda es el Evangelio que explicaremos a continuación. En la primera parte de nuestro pasaje Jesús promete el don del Espíritu y en la segunda nos dice cuál es la acción de este Espíritu en la comunidad cristiana. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio porque desde el principio han estado conmigo. El Espíritu procede del Padre. De esta manera se indica el origen de este don que viene del cielo y nos lo ha entregado Jesús. El adjetivo que se da al Espíritu es Paráclito, Parácletos, que procede del verbo griego parakalein, que significa llamado a estar cerca. En latín se dice advocatus y en castellano es abogado, que es el que nos defiende y nos protege. En la tradición de los rabinos de Israel, se creía que cuando una persona moría y se presentaba delante de Dios, necesitaba de un abogado que la defendiera. Este abogado no era un ángel ni un humano, sino las obras buenas que esta persona había realizado durante su vida. Cuando Dios veía estas buenas acciones, no podía hacer nada, ni acusar ni castigar, porque las buenas obras eran su defensa. Nosotros no tenemos necesidad de un abogado cuando nos presentemos delante de Dios, porque Él nunca está en contra nuestra, todo lo contrario. Como nos ha enseñado Jesús, Dios es un Padre misericordioso que siempre está de nuestra parte. Sin embargo, el Espíritu es un abogado que nos defiende y nos protege, pero no de Dios, sino de la fuerza del mal que está dentro de nosotros y que si se le da vía libre nos deshumaniza. El Espíritu Santo es la nueva vida en Cristo que anula nuestra tendencia a hacer el mal. Él nos protege de la estupidez de seguir los valores de este mundo que afloran por todo lado. Vivimos en un mundo pagano que actúa con criterios contrarios al Evangelio, pero es ahí donde nuestro defensor nos asiste y nos defiende. El segundo nombre que recibe el Espíritu que procede del Padre es Espíritu de la verdad. Y aquí verdad no significa no decir mentiras, no. En nuestro lenguaje común decimos que una flor es verdadera cuando no es ficticia, es decir, cuando no es de plástico sino natural, cuando corresponde con su naturaleza de ser una flor. Cuando una persona ejerce su profesión como todos lo esperamos, decimos que es un verdadero profesional. Cuando un hombre es coherente con su naturaleza de ser papá, decimos que es un verdadero padre de familia. El Espíritu de la verdad es la nueva vida de Dios en nosotros, y si acogemos este Espíritu recibimos la naturaleza de ser hijos de Dios. El Espíritu de la verdad da testimonio de que Jesús es la verdad y que ha dicho la verdad. Esto es lo que hace un testigo en un tribunal, pasarse del lado de una de las partes para decir que lo que está diciendo su amigo es verdad. Cuando dentro de nosotros escuchamos una voz interior que nos dice: Jesús tiene razón, su evangelio es verdad, el rostro que Él muestra del Padre del cielo es el verdadero, entonces ahí está el Espíritu hablando y actuando en nosotros. El Espíritu de la verdad nos hace ver que la grandeza del ser humano está en el amor y en el servicio al hermano, incluso hasta dar la vida por el enemigo, y no en dominar, acaparar los bienes, promover la violencia o difamar. Para acoger totalmente el Evangelio, necesitamos del testimonio del Espíritu. Necesitamos esa voz interior que nos dice: confía en Jesús, confía en su palabra, porque Él tiene la razón. Esta voz interior ofrece serenidad en medio de las tormentas de este mundo. En nuestro pasaje Jesús dice a sus discípulos: ustedes darán testimonio porque desde el principio han estado conmigo. Un catequista, un sacerdote o una persona que predique el Evangelio podría comportarse como un profesor de historia y hablar de Jesús como se habla del libertador de una nación. Se dicen cosas correctas, pero no están involucrados en la vida del personaje. Podemos hablar de Jesús, decir muchas cosas ciertas de Él, pero no estar involucrados en su vida. Quien está enamorado de Jesús habla con gozo, alegría, porque Jesús ha dado sentido a su vida.
Esto debe suceder desde el comienzo, desde el encuentro con Él, desde ese momento en el que Él muestra el rostro de Dios. Ser testigos de Jesús quiere decir que las personas que nos ven inmediatamente contemplan el rostro de Jesús reflejado en el nuestro y en nuestras acciones. Y ahora escuchemos cómo inicia la segunda parte del texto del Evangelio. ¿Qué hará el Espíritu en la comunidad, en la iglesia? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Nuestro texto hace parte del diálogo de despedida de Jesús con sus discípulos durante la última cena. Allí el Maestro les comunica que aún tiene muchas cosas por decirles. En un primer plano, esta frase de Jesús se ha interpretado como si Él no hubiera alcanzado a comunicar a sus discípulos todo lo que Él había preparado para decirles, como si le faltara tiempo para seguir hablando porque ya se tenía que enfrentar a la muerte. Pero la segunda parte de la frase explica todo. Los discípulos no pueden soportar el peso, es decir, ellos no están en grado de comprender y soportar la muerte de Jesús en una cruz. Para ellos será un fracaso, pero el Espíritu será quien les explique la verdad de este acontecimiento. Y la verdad es que Jesús se ha realizado como persona ofreciendo su vida por amor, que la cruz no ha sido un fracaso sino una victoria. Jesús no ha muerto, sino que ha donado plenamente su vida. La tarea del Espíritu es explicar a los discípulos que Jesús tenía razón y que Dios ha dado el veredicto final resucitándole de entre los muertos. Por tanto, el cristiano está llamado a acoger esta verdad y a dar su adhesión a Cristo y al Evangelio, y para lograrlo se necesita un impulso vital que le ofrece el Espíritu. Podemos conocer todo lo que el Evangelio nos cuenta sobre Jesús, tener todos los datos históricos, geográficos, teológicos, etc. Pero se necesita la adhesión de nuestra vida a la suya en un encuentro de amor, y esta pulsión interior nos la da el Espíritu. Y cuando nos enamoramos de Jesús, el mismo Espíritu nos da la fuerza para servir y donar la vida por amor como Él lo hizo. En nuestro pasaje, Jesús dice que el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. En otras palabras, el Espíritu vuelve a proponer lo que Jesús nos ha enseñado y nos anunciará las cosas futuras. No nos vuelve adivinos para predecir el futuro, no, sino que nos ayuda a comprender el objetivo y el sentido de nuestra vida. El Espíritu colma de sentido el futuro y nos anima a seguir adelante con esperanza. Finalmente, nuestro pasaje nos dice cómo actuará el Espíritu. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿En qué consiste la gloria que el Espíritu mostrará presente en Jesús? Gloria en hebreo se dice kabod, que significa peso, consistencia, solidez. Moisés deseaba ver la gloria de Dios y le dice: te ruego que me muestres tu gloria, porque él quería ver la esencia de Dios y su acción poderosa con el pueblo de Israel. Esta gloria es muy diferente de la vana gloria que consiste en la jactancia del propio valer u obrar. Los seres humanos nos ufanamos de cosas estúpidas, frágiles, como los honores, los elogios, etc. La verdadera gloria procede de Dios y consiste en donar la vida por amor, en el servicio, como lo ha hecho Jesús. Si el Espíritu muestra la gloria de Jesús en los discípulos, entonces ellos no transmiten una doctrina, sino que hacen presente la persona de Jesús con su amor incondicionado, amor que llega hasta el enemigo. La manera más concreta de escuchar al Espíritu es la oración. También el silencio es muy importante porque pululan muchas voces que nos aturden y nos pueden hacer perder el horizonte y el proyecto de nuestra vida. El Espíritu no repite únicamente lo que Jesús ha dicho, sino hace que su predicación entre en nuestro corazón
y nos dé la fuerza para adherir a su evangelio. Si es así, el nombre de Jesús es glorificado porque las personas ven en nosotros el rostro de Jesús de Nazaret. Les deseo un feliz domingo y una feliz fiesta de Pentecostés.